Método de cuantificación de sedimentos. Cuando se caracteriza un río o un estero, lo que comúnmente se hace es obtener un volumen de agua que pasa por una sección en un lapso de tiempo. Entonces se obtiene un valor de caudal que se expresa generalmente en metros cúbicos por segundo. Pero este volumen de agua que fluye por este río no solamente trae agua, también trae otros elementos como físicos, químicos o biológicos que los arrastra en su paso por el suelo o por la vegetación y se incorporan a este caudal líquido. El caudal del río es variable en el tiempo, ya que depende mucho de la época de lluvia, que aumenta el caudal, o también la época de deshielos, que en algunos lugares del país es mucho más importante que las lluvias. Por otra parte, el curso de agua posee diferentes velocidades. Vamos a suponer que este es un curso de agua, que este es un lecho donde pasa el agua, y tenemos que la velocidad varía respecto a la distancia de las paredes o del fondo, ya que estos van creando roce con el agua y disminuyen su velocidad. También va a ser diferente dentro de una misma sección a diferentes profundidades, por lo cual se habla una velocidad media del flujo, está más o menos a 0,6 de la altura desde la superficie, y aquí se toma como una velocidad media. Entonces tenemos que un caudal es variable en el tiempo y también en el espacio, y esto incide directamente en el transporte de los elementos que va arrastrando. Por lo tanto, para estimar adecuadamente el sólido en suspensión de un río, esto se debe hacer un muestreo periódico, y también va a ser diferente si se hace un muestreo en la superficie o un muestreo integrado en profundidad. Cuando se requiera de un registro de concentración diaria o continuo, los muestreos de rutina son realizados por observadores locales, quienes toman muestras superficiales en una o dos verticales en la sección de la corriente, y puede ser una o varias veces en el día. Entonces es necesario mantener un programa periódico de un muestreo adicional realizada por un hidromensor y que puedan relacionarse ambas muestras. Estas muestras adicionales son usadas para asegurar que las muestras de los observadores puedan ser ajustadas a la concentración real de la sección transversal. No existe una regla general aplicable a todos los casos posibles que se puedan dar en los distintos ríos. Incluso en un mismo río puede haber muchas velocidades diferentes y muchas condiciones de escurrimiento diferentes, pero entonces se pueden establecer ciertas condiciones indeseables para no muestrar ahí, tales como aguas muertas o remansos o remolinos o sectores con excesiva vegetación que pueda estar influyendo en la existencia o no de estos sólidos en suspensión. Dicho esto, vamos a los tipos de muestreo. Tenemos tipos de muestreos superficiales o muestreos de profundidad. Los muestreos superficiales se toman aquí en la superficie, bueno, va a depender del tipo de cauce y de las capacidades técnicas que tengamos, mientras que el muestreo en profundidad es un muestreo integrador que baja un integrador por toda la sección y va mostrando agua de toda la sección, de toda la profundidad. Entonces, el más simple es un muestreo con canastillo en que se posa un observador, ya sea en un puente o arriba o algún carro de aforo que también se utilizan, y se suelta un canastillo hacia la superficie del lecho. Una vez que se suelta el canastillo, va el canastillo con una botella, que es la que va a recibir la muestra. Una vez que toca la superficie, se deja que entre en péndulo este canastillo, y cuando aproximadamente esté a 1 metro desde nuestra posición, aguas arriba, se suelta para que se sumerja la botella. Y se recoge lentamente. Es importante que se recoja 3/4 de la botella receptora.
que no se llene ni tampoco tenga menos. Así que hay que hacer una estimación, estar mirando, y una vez que se cumpla 3/4 del volumen del agua recogida, se levanta con cuidado la botella, cosa que no se rebalse y no salpique esta agua. Otro método, cuando no tenemos posibilidad de usar este puente o este carrito de aforo, o para cauces también pequeños, se puede utilizar un muestreo de orilla con vadeo, que consiste en adentrarse en el lecho hacia la vertical de mayor velocidad de la sección, tanto como sea posible sin arriesgar la seguridad de la persona que está muestreando. Luego de elegir este lugar, uno se para mirando aguas arriba y con el brazo extendido se toma la botella. La botella siempre tiene que estar en la misma dirección del flujo principal y se recoge el agua con estos sólidos en suspensión, siempre teniendo cuidado que no se llene, que aproximadamente 3/4 del volumen es lo que se recomienda. Y ya cuando no se puede entrar al cauce, se puede hacer un muestreo de orilla sin vadeo, que se puede entrar hasta que la seguridad lo permita, y lo más estirado posible sin caerse se ubica la botella siempre en la misma dirección del cauce principal para recibir la botella. Y cuando va entrando el agua hacia la botella, hay que tener cuidado que no hayan burbujas. Ya, esos son los muestreos superficiales. Ahora los muestreos en profundidad, se usa un muestreo de llenado continuo de la botella en toda la vertical, en su viaje de descenso y ascenso. O sea, se ingresa este muestreador y en todo su viaje, mientras baja y sube, va obteniendo muestras y se integra en una sola muestra al final. De aquí tenemos varios instrumentos que depende mucho de las características del cauce. Por ejemplo, tenemos un integrador DH48 que fue diseñado para integrar muestras de sedimento en suspensión en corrientes lentas, es decir, con una velocidad menor a 1 metro por segundo y también aguas pocas profundas. Con este instrumento, el operador toma muestras de sedimentos mientras vadea la corriente, o bien, en condiciones más convenientes y recomendables, puede hacerlo desde un puente, si eso es posible. Bueno, estos instrumentos tienen una forma aerodinámica con una veleta y es muy importante mantener la horizontalidad del equipo, como también que siempre se mantenga paralelo al flujo principal, a la velocidad principal. Entonces, dentro de estos instrumentos van botellas con diferentes aperturas de boquilla, y eso va a depender, o sea, ahí se conjuga la velocidad del ascenso-descenso con la velocidad del flujo y el tamaño de la boquilla, y se estima un tiempo de muestreo. De esa forma se asegura de obtener un volumen adecuado para esa botella y adecuado para esa velocidad. El integrador de 59 es un muestrador liviano que fue diseñado para ser suspendido por una cuerda sujeta a mano en ríos profundos para ser vadeados. Este instrumento pesa 11 kilos, pero sí está limitado a corrientes menores a 1,5 metros por segundo. Bueno, estos integradores o estos instrumentos van a depender, como decíamos, de las condiciones del río, de las velocidades y si uno tiene un puente o tiene un carrito de aforo o puede vadear el río. Eso siempre lo va a hacer el experto que va a conocer las situaciones. Pero en términos generales, el muestreo se hace en secciones verticales. O sea, si tenemos por ejemplo, esta sección, lo que siempre se recomienda es dividirlo en 10. O sea, uno mide el ancho y lo divide en 10 y en cada 0,10 largo va haciendo unas secciones. Entonces ahí puede ir muestreando ya sea superficial o en la velocidad. Esto es similar al método de los aforos. Y en cada vertical se va a tomar una muestra. Cada botella de muestra, cuando sea sacada del muestreador, debe ser tapada inmediatamente y se debe identificar apropiadamente. Entonces, al obtener los sólidos en suspensión en un cauce dado, es muy importante considerar
que este transporte de sedimentos va a variar de las características del cauce y de la estacionalidad y también de las profundidades.